Mis estimados hermanos, continuando con nuestro tema número 14, la vocación de Pablo, la vocación de la iglesia. Ahí tenemos una cita de Hechos, capítulo número 9. Pero como ahora nos toca la segunda parte, nos vamos a ir a la página 128. Ahí encontramos el numeral 5, que se titula Renovar la experiencia gozosa del encuentro con Cristo. A partir de ahí vamos a compartir la segunda parte de este maravilloso libro, mis hermanos, esperando que ustedes pongan mucha atención, ya que es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Vamos a hacer nuestra oración inicial para que Dios nos ilumine en esta segunda parte de este tema. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito y misericordioso, queremos ponernos en tus manos para que seas tú, Señor, quien nos ilumine, para que este tema, Señor, sea de mucha añadidura para la vida de cada uno de los que se toman el tiempo de verlo, Señor. Sabemos que no es a nosotros a quien están abriendo su corazón y su entendimiento, sino es a ti y a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a ser como el de nuestra historia de esta catequesis del tema 14. Ayúdanos a ser, Señor, como Saulo, como ese Pablo, Señor, que se convirtió, que te siguió, Señor, hasta las últimas consecuencias. Ayúdanos cada día a ser perseverantes, a no desmayar en ningún momento. Envía tu Espíritu Santo para que nos guíe en todo momento de nuestra vida. Ayúdanos a dar un buen testimonio de vida para que más personas puedan acercarse a ti, Señor, y saber que tú eres un Dios de amor y de misericordia. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis estimados hermanos, estamos de vuelta acá con ustedes para llevarles la catequesis, pero antes de empezar con nuestro tema de hoy, me gustaría que le den like a estos videos, que se suscriban, pero sobre todo que nos compartan estos videos, hermanos, para poder llegar a muchas personas, ya que estamos en la plataforma de YouTube como Pastoral Catequesis BBGT, y en Facebook nos encuentran como Catequesis BBGT. Si es de que suscríbanse, hermanos, para poder llegar a muchas personas que están esperando este mensaje maravilloso del Señor. Mis queridos hermanos, vamos a continuar nuestra catequesis en esta segunda parte del tema número 14. Y ya nuestro hermano Julio nos hablaba en el enlace, ¿verdad?, del llamado de Pablo, de la conversión de Pablo. Entonces acá vamos a seguir hablando. El punto número 5 es el renovar la experiencia gozosa del encuentro con Cristo. Muchos de nosotros ya hemos tenido ese encuentro vivo con nuestro Señor Jesucristo y sabemos que es una experiencia de gozo, de alegría. Muchas veces lloramos, pero no de tristeza, sino de alegría y de tener la certeza de que tenemos un Padre que nos ama. Tenemos a alguien que entregó su vida por nosotros también. Entonces, dice acá: por tanto, desde la vocación de Pablo y de la iglesia naciente, se nos exige
colocar el querigma en la base de la predicación cristiana, inclusive, como bien indica el Papa Francisco, en consonancia con el proceso sinodal. Debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Nos damos cuenta que el centro tiene que ser el querigma. Como decía nuestro hermano, el querigma es el anuncio. Es ese anuncio que tenemos que dar de la buena nueva. El anuncio de la palabra de Jesucristo, del reino de Dios, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No solo hablar de cosas malas, que si usted es pecador se va a ir al infierno, no. Nos mandan a anunciar el amor de Dios, el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, por cada uno de los que estamos escuchando este tema, por cada uno de los hijos de Dios, de cada uno de los bautizados. Todos nosotros tenemos que conocer esa buena nueva, cada uno de los bautizados. Lo que dice el Papa Francisco a la pastoral juvenil vale para toda la experiencia eclesial. Por una parte, sería un grave error pensar que en la pastoral juvenil el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Y que el anuncio es la buena nueva. El anuncio es que Dios te ama. No importa la situación por la que estés pasando, no importa los problemas que tengas. Ese anuncio de Jesús te ama es lo más importante y es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer con las personas que nos rodean. Siempre decirles que Dios los ama, un Dios te bendiga. Ese anuncio es el que mucho nos llega para que podamos tener ese encuentro personal con Jesús. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor. Por consiguiente, la pastoral juvenil siempre debe incluir momentos que ayuden a renovar y profundizar la experiencia personal del amor de Dios y de Jesucristo vivo. Lo hará con diversos recursos. Testimonio, que es lo principal. No podemos decir a los demás Dios te ama y voy a estar insultando a mi vecino, voy a estar peleando con mis compañeros de trabajo, voy a estar haciendo mal mi trabajo. Todo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana es dar testimonio de ese amor y de ese cambio que estamos teniendo por el anuncio. Canciones, momentos de oración, espacios de reflexión espiritual con la Sagrada Eucaristía e incluso con diversos estímulos a través de las redes sociales. En esta actualidad nos toca vivir, mis queridos hermanos, a través de la tecnología, a través de las redes sociales, como se les decía al principio, a través de Facebook, de YouTube, de nuestra pastoral de catequesis. Esta es una nueva forma que tenemos nosotros para llevar el mensaje, no solo en nuestra zona, en nuestro país, sino llegar a todos los rincones del mundo, que es a lo que nos mandó Jesucristo nuestro Señor. Pero jamás debe sustituirse en experiencia gozosa de un encuentro con el Señor por una suerte de adoctrinamiento. Todo esto que hacemos no tiene que ser para sustituir ese anuncio del Evangelio, ese anuncio de la palabra de Dios, de ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, tengamos esa valentía, pidamos el Espíritu Santo para que podamos llevar ese querigma, ese anuncio a cada rincón del mundo, a través de nuestras redes sociales, porque muchos de nosotros utilizamos esas redes sociales.
pero ¿en qué las utilizamos? Tratemos de mejorar nuestra vida a través de ellas y llevando este anuncio, pero no solo a través sino que dando nuestro testimonio, como dice acá en nuestro libro. Actuemos con valentía, mis queridos hermanos, y llevemos ese anuncio. Continuando siempre en nuestra página 128, nos vamos al numeral 6. Hacia una iglesia querigmática en los nuevos aerópagos. En este sentido, Pablo y la iglesia naciente nos enseñan a no perder de vista nuestro llamado a ser luz de las naciones, superando todo afán de autoritarismo, narcisismo, prepotencia, autosuficiencia, despotismo. Por el contrario, Pablo considera que la unidad del cuerpo de Cristo es algo más que una coexistencia pacífica. Es un verdadero don que todos deben buscar por el bien de Cristo y también como parte del testimonio cristiano, en el mundo, siendo su fragancia entre los que se salvan y entre los que se pierden. La invitación paulina hacia una genuina sinodalidad desde la fe en el querigma no comienza por un ejercicio intelectual, ideológico o propagandístico, y mucho menos como una imposición, gracias a su rol de líder. Al contrario, la sinodalidad se ha de producir a la luz de un grito profético en el desierto que nos llama a despertar como humanidad, es decir, discernir una nueva manera de ser y estar en cuanto comunidad de fe en medio del mundo, más fieles al Evangelio de Jesús y de su discipulado. Es iluminador lo expresado por el Papa Francisco. Aquí en letras negras nos dicen: la centralidad del querigma demanda ciertas características del anuncio que hoy son necesarias en todas partes, que expresa el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad y que apele a la libertad, que posee unas notas de alegría, estímulo, vitalidad y una integridad armoniosa, que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangelísticas. Mis hermanos, aquí nos habla tanto. Aquí nos dice también: es alarmante notar una fuerte crisis en la transmisión de la fe en las nuevas generaciones. El número de cristianos bautizados, pero no evangelizados, está aumentando dramáticamente. Estas etapas de la comunicación del querigma o primer anuncio cada vez más sufren desfases. La catequesis, los espacios formativos permanentes y ocasionales, en muchos casos se concentra en aspectos de índole social, pedagógico, psicológico, cultural, sin dar énfasis a los desafíos que enfrenta la fe en Cristo, nuestro tiempo. Pablo y la iglesia naciente, en su misión de evangelizar el mundo precristiano, nos deben exhortar a reevangelizar al mundo,
poscristiano. De hecho, con toda sinceridad, ¿qué lugar ocupa Cristo? Cristo Jesús en nuestra sociedad y cultura. ¿Qué creen realmente aquellos que se llaman a sí mismos creyentes? Mis hermanos, aquí nos habla de esos nuevos aerópagos, de esos nuevos lugares, de esos nuevos tiempos que estamos viviendo, donde nosotros podemos evangelizar, ¿verdad? En todos lados, mis hermanos, si andamos en el mercado, si nos vamos al súper, si estamos fuera de la iglesia, si estamos en nuestros trabajos, si estamos en nuestros teléfonos, en redes sociales. Esos son los nuevos aerópagos donde nosotros podemos predicar del amor de Dios, donde nosotros podemos dar ese querigma, donde podemos dar ese testimonio de vida para que muchas más personas puedan acercarse al Señor. También nos habla de que debemos dejar de lado esa prepotencia, ese autoritarismo, ese narcisismo. Ese narcisismo, mis hermanos, ¿por qué? Porque debemos dejar de lado ese yo. Dice que el narcisismo es admirar excesivamente y exageradamente siente una persona por sí misma y por su aspecto físico o por dotes y cualidades. ¿Qué quiere decir? Que nosotros mismos nos alabamos tanto, es que yo sí puedo, es que yo qué bonito soy, no es que yo qué bonito lo hice, es que yo sí sé predicar o es que yo sí sé hablar. No, dejemos esa soberbia, dejemos ese narcisismo y démosle lugar a que el Señor sea quien hable por nosotros, quien actúe en nosotros. Ese autoritarismo, que querramos ganar ese respeto, que queramos ganar ese amor, que queramos hacerlo imponiendo. Nosotros debemos de ganarlo con nuestra actitud, con nuestro amor, con todo lo que nosotros podamos darle a nuestros hermanos, para que ese respeto y ese amor venga a nosotros por voluntad propia, no porque lo impongamos, no por ese autoritarismo y querer ser nosotros y no dejar ser a los demás. También nos habla... Perdón, mis hermanos, porque aquí se me movió esto. Perdón. Dice, nos habla también de que para que esa unidad del cuerpo de Cristo sea más que una conexión, dice, que debemos nosotros ser unas personas testimoniales. Debemos de actuar de la manera así como lo hizo Pablo, que así como él era perseguidor de cristianos, que hacía eso con saña, ¿verdad? Que era un asesino. Asimismo, cuando el Señor lo llamó, lo siguió sin tener ningún reparo. Así debemos ser nosotros, tomar ese ejemplo también, de que es el Señor quien nos llama, quien nos elige, quien dice: este es a quien yo he elegido para ser mi instrumento. Abrir nuestro corazón, porque el Señor quiere de nosotros el corazón. Él no solo toca nuestro corazón, sino quiere penetrarlo. Debemos de estar dispuestos, mis hermanos, a recibirlo. Nos habla de esta salvación que el Señor ya vino a darnos en la cruz. Vino a cumplir con esa misión al venir a morir en esa cruz por nuestros pecados, y nosotros obtuvimos la salvación por medio de la muerte y crucifixión del Señor y también de su resurrección. Formamos parte de ello. Él vino por obediencia a Dios y por amor a nosotros a cumplir. Ahora la salvación está dada. Eso es lo que nosotros tenemos que anunciar, que la salvación ya fue dada. Solo tiene que ser aceptada por cada una de las personas. Aceptar que tenemos un Jesús vivo y que debemos nosotros
servirle, que debemos ser, eso nos debe ayudar a ser mejores personas. Aquí nos habla también de esa sinodalidad que ha de producir a la luz de un grito profético, dice, que también nos habla aquí de que nosotros debemos de predicar, de hablar de una manera sencilla pero concreta, que esas palabras no solo lleguen al corazón de los hermanos, sino que lo penetren en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que ellos puedan entender, porque a veces se convierten nada más en palabras bonitas y todo eso, pero son muy rebuscadas. Tratemos de hablar claramente y concretamente de ese amor de Dios, de ese Dios vivo que nosotros tenemos para dar a los demás. Recuerden también de que más que palabras deben ser actos, obras, forma de ser, porque si no, no hacemos nada. Nosotros debemos de predicar con el ejemplo, ¿verdad? Así también con nuestra boca, claro, pero más que todo con nuestras acciones y nuestra forma de ser. Aquí también nos explica, por si alguien no sabe, pues nos habla de los aerópagos, que como se usa como metáfora, ¿verdad? Ya les expliqué también cuando estaba hablando sobre eso, y del despotismo, de ese abuso de autoridad que hay muchas veces, ¿verdad? De ese querer ser y no dejar a los demás ser, de que todo se va a hacer así porque yo digo esto, porque yo digo el otro, no. Hay que aprender a respetar a los demás, a enseñarles con ese amor que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Seamos amorosos, seamos respetuosos, aprendamos a dar ese amor así como Jesús nos lo ha dado y demos ese querigma, esa buena nueva de un Dios resucitado y amoroso. Mis queridos hermanos, vamos a continuar en la página 129, donde dice: caminemos juntos a la conversión. En el orden de la historia y de la iglesia, al igual que Pablo en su momento, el mundo se enfrenta a nuevos retos, no solamente a nivel social, económico, político y cultural, sino también a nivel religioso, sobre todo por los efectos devastadores de la pandemia. Si nos damos cuenta, mis queridos hermanos, después de la pandemia hemos venido a encontrar una iglesia dormida, una iglesia temerosa. No queremos salir de nuestras casas, no queremos asistir a nuestras comunidades, queremos recibirlo todo a través de la tecnología. Pero tenemos que tener la certeza que tenemos un Dios poderoso que nos va a librar de las cosas. Salgamos de nuestra comodidad y salgamos a dar ese anuncio que Dios quiere que demos. Dice: devastadores de la pandemia, la cual ha marcado un antes y un después, incluso en la manera de evangelizar. Es tiempo de realizar una seria revisión personal y eclesial para considerar con realismo y menos ficción los nuevos areópagos, para no quedar desfasados, luchando por implantar proyectos misioneros ya caducos. ¿A qué nos manda? A que no nos quedemos con las cosas del pasado, no que las redes sociales, no que es lo nuevo, es lo que viene. No, que es que el plan pastoral dice que tenemos que hacer esto, que no hay que recibir gente sin haber recibido su retiro. En aquellos tiempos los apóstoles, ninguno era evangelizado. Si vamos a esperar que no es solo gente evangelizada en las parroquias, van a estar vacías, porque nosotros somos los que tenemos que salir a dar ese mensaje. Tenemos que salir a hablar del amor de Dios y atraer esas ovejas a ese redil. ¿Cuál es nuestro redil? Nuestras comunidades, nuestros grupos, nuestros ministerios, nuestros pastorales. Pero vamos a esperar a que la gente vaya a un retiro
Y como nos damos cuenta después de la pandemia, los ya evangelizados, estamos refugiados, no salimos a dar ese mensaje. Entonces no nos quedemos con las cosas del pasado, renovémonos, pidámosle a Dios que nos renueve nuestras fuerzas, nuestra forma de pensar, la forma en que podemos dar ese evangelio. Pidamos a ese Espíritu Santo para que Él nos mueva y que nos haga entender que esta nueva forma de evangelizar a través de las redes sociales, a través de los medios, porque llega a todas partes, llega a cada uno de los rincones de este planeta. Luego dice, por lo tanto, el escenario mundial y eclesial nos debe conducir a plantear, pensar y actualizar las perspectivas o enlaces del ser y hacer misión. Lo que les decía, nos tenemos que actualizar, nos tenemos que renovar en la forma de ser y de hacer misión. No solamente los métodos antiguos, ahora podemos llegar a todos los rincones. En una sociedad cada vez más secularizada, dependiente de las nuevas tecnologías y con una profunda crisis antropológica. Habla mucho de la tecnología acá, porque ahora hasta los niños tienen un aparato al alcance de sus manos. Y acordémonos que los niños son como esponjas, que todo lo absorben. ¿Qué están viendo los niños? Guiémoslos a través de la tecnología a que escuchen ese mensaje de Dios, a escuchar alabanzas, a escuchar mensajes, prédicas. Nosotros también a través de nuestras redes sociales llevemos ese evangelio. Entonces, mis queridos hermanos, caminemos juntos a la conversión. Mis estimados hermanos, continuando con nuestra catequesis, nos vamos a ubicar en la página 130. Ahí vamos a encontrar lo que son actividades individuales. Y en el primer punto dice, lee detenidamente los siguientes textos bíblicos. Hay varios, pero yo les voy a leer uno únicamente, mis hermanos. Entonces vamos a buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del versículo 1 al 9. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontraba, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada, por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber, y estaba ciego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, mis estimados hermanos, como ustedes se pudieron dar cuenta en la bendita palabra, no es la primera vez que encontramos
o que escuchamos este relato de Pablo. Pablo anteriormente, antes de conocer a Cristo, se llamaba Saulo. Ahí dice en la Escritura que él perseguía a los cristianos. Algunos los encerraba, a otros los maltrataba y a otros los asesinaba. Ese fue el motivo por el cual el Señor lo dejó ciego por 3 días. Pero era para que reflexionara, era para que él se diera cuenta que había un Salvador, que había un Cristo resucitado en que él no creía, en el que él no creía. Pero ese es el mensaje que nosotros tenemos en este momento, mis estimados hermanos. A veces el Señor nos está hablando, se nos está presentando y no le queremos atender. A veces a través de un hermano de la iglesia que nos visita a nuestra casa, a veces nos visita 1, 2 y hasta 3 veces. A Pablo lo dejó ciego 3 días. A nosotros nos puedan haber visitado 3 veces y no queremos abrir los ojos, mis hermanos. No queremos abrir la mente, no queremos aceptar a Cristo. ¿Y quiénes somos los que perdemos? Nosotros. Porque Él lo tiene todo, mis hermanos. Aceptemos a ese Cristo resucitado. Muchos de los judíos aún no lo aceptan. Pero el Señor dice que al final de los tiempos va a suavizar el corazón de los judíos para que crean que Él es el Mesías. Él es el que Dios ha mandado para salvar al mundo y darnos esa vida eterna que todos queremos llegar a tener algún día, mis estimados hermanos. Siempre en la página 130 vamos a leer nuestras actividades grupales. Tenemos 3 puntos y cada uno de ellos es importante que se reflexione en comunidad, que se reflexione juntos, tomando los ejemplos que nos dan aquí. Comentar en grupos tomando nota de lo expuesto, a ejemplo de Pablo y la iglesia naciente. ¿Cómo podemos ensanchar los horizontes en la realidad pastoral de nuestra parroquia, grupo o movimiento? ¿Cuáles son los mayores obstáculos en nuestro camino de conversión personal y eclesial? ¿Cómo podemos mejorar? Yo creo que primeramente debemos aprender a dejar la soberbia, debemos aprender a escuchar a los demás, debemos dejar de lado, como ya les había dicho en la otra parte, pues el despotismo, ¿verdad? Debemos de dejar de ser un yo-yo, ¿verdad? Nosotros mismos, para dejar también a los hermanos ser, ¿verdad? No solo nosotros querramos ser y no dejar ser a los demás. Creo que ese es un obstáculo bien grande para que nosotros podamos caminar y dejar de lado los obstáculos que nos alejan de esa verdadera conversión personal. Y a nivel eclesial, también a nivel de la iglesia, pues eso no nos ayuda en nada. En el segundo punto dice, reflexionar juntos en silencio, dando un tiempo oportuno y luego espontáneamente dar la palabra a quien desee compartir su punto de vista. ¿Por qué es complicado transmitir la fe a las nuevas generaciones? ¿Qué necesitamos para llegar a ser una iglesia más carismática? ¿Qué enseñanza me dejan la vocación de Pablo y la iglesia naciente en mi vida cristiana? Por ejemplo, creo que es difícil llegar ahorita a las nuevas generaciones, por lo que ya los hermanos decían, porque debemos hacer un cambio, debemos transformar esa forma de llevar ese querigma, esa forma de evangelizar. ¿Por qué? Porque si nos quedamos solo en el pasado, claramente está que hay cosas que así son y así deben permanecer, por el bien de nosotros y por el bien de la iglesia.
pero hay cosas que sí podemos cambiar. Por ejemplo, la manera de evangelizar, creo yo, a las nuevas generaciones, a la juventud, es a través de las redes sociales, entre muchas otras cosas, ¿verdad? ¿Y qué enseñanza nos deja la vocación de Pablo y la iglesia naciente para mí como cristiano? Me deja un buen ejemplo de perseverancia, de cambio, de cómo seguir a Jesús con esas ganas, ¿verdad? Porque imagínense, él no fue tibio, de que, bueno, yo primero era perseguidor, pero ahora voy a perseguir un poco y voy a creer un poco. No, como cristianos debemos ser firmes en nuestra fe y en nuestro cambio de vida. Tibios no nos quiere el Señor. En nuestro tercer punto nos dice, en nuestra parroquia, grupo o movimiento, ¿tenemos métodos carismáticos que faciliten el encuentro con Cristo vivo? ¿Hemos actualizado esos métodos o siguen siendo los mismos de hace años? ¿Los métodos se habrán vuelto más importantes que el encuentro con Cristo? ¿Por qué sería un error? ¿Por qué también, mis hermanos? Aquí nos dice de que también hay cosas que no pueden cambiarse, porque sería un error, ¿verdad? Tenemos que saber qué cosas podemos transformar, ¿verdad? Como por ejemplo la manera de enseñar, la manera de dar el querigma, ¿verdad? Como decía hermano Hamilton, no podemos quedarnos en el pasado con aquello de que, no, este no está evangelizado, afuera, solo vamos a ir seleccionando así. No, debemos de ser, como nos dicen en nuestros temas, una iglesia de puertas abiertas, abrir las puertas a cuanta persona necesitada del amor de Cristo y de saber que esa salvación ya fue dada, que solo es que abra su corazón, su mente, sus ojos y se entregue al Señor y le sirva, porque el Señor no es un Dios de rabias y de todo eso, como muchas veces nos dicen, arrepiéntase, conviértase o se va a ir al infierno. Nosotros no somos quienes para decirle eso a las personas. Claramente nosotros sabemos de que el Señor nos ama y que Él vino a dar su vida en esa cruz por nuestros pecados como pecadores que somos. Porque el Señor ama al pecador, pero recuerden también que ya como evangelizados también debemos saber que aborrece el pecado. Entonces, ahí sí, mis hermanos, Dios nos ama, pero necesitamos una transformación y un cambio de vida. Mis queridos hermanos, ya estamos prácticamente finalizando nuestro tema, entonces vamos a ir a la parte donde dice evaluación, en la página 130. Dice, ¿por qué era difícil para Pablo aceptar el mensaje de Cristo predicado por los apóstoles? Nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que Pablo era un perseguidor de los cristianos. Era el máximo perseguidor de los cristianos. Pidió autorización para poder entrar a las sinagogas, para arrestar a hombres, mujeres y niños, sin importarle nada, sin importarle que era prohibido que entraran a hacer ese tipo de arrestos a las sinagogas. Entonces era difícil, porque él estaba en contra de todo eso. Él estaba ciego antes de que Jesús le quitara la vista. Y muchas veces nos pasa así a cada uno de nosotros. Se nos hace difícil dar ese mensaje porque no queremos soltar nuestro pasado. No queremos soltar esas cosas que nos atan a esa vida pasada que llevábamos llena de pecados. Que los vicios, que los amigos. En fin, hay tantas cosas que nos atan a las cosas del pasado que nos da miedo, nos da temor el qué dirán las demás personas de mí, el qué pensarán. Y eso mismo sentía Pablo, al ser el máximo perseguidor de los cristianos y luego ser uno de los mayores exponentes de ese evangelio, del querigma,
de ir a dar el anuncio con esa valentía, con la misma valentía que los persiguió, con esa misma valentía dio el anuncio. Luego dice, ¿qué es el querigma y cuáles son sus características? Dice acá, el querigma es el primer momento de la evangelización en el pleno sentido de la palabra. Siempre será el primero, el fundamental, el único. No se puede dejar nunca. Siempre estará en primer lugar. A todos nosotros los cristianos se nos da ese privilegio de dar el querigma, de llevar ese anuncio de Dios te ama, ese anuncio de saber que tenemos ese Padre que nos ama, pero que también está ese pecado y todas sus consecuencias, ese pecado que nos ata a ese pasado del cual hablábamos. Ese pasado es el que no nos deja brillar. Todo ese pecado y cada una de las consecuencias que trae a nuestras vidas, no solo a mi vida, sino a la de mi cónyuge, a la de mis hijos, a la de mis padres, a la de mis hermanos. Si yo tengo ese vicio de estar tomando, tiene esas consecuencias que puedo ser agresivo, puedo dañar a mi familia, o puedo tener un accidente en la calle y no sufro solo yo, sufre gente a mi alrededor. Entonces todas esas cosas son las que nos manda Dios a anunciar, no solo hablar del amor de Dios, sino que abrirle los ojos a la gente de que el pecado tiene consecuencias, y no solo consecuencias para mi vida, sino que para todos los que nos rodean. Y el tercer punto dice, ¿por qué cada vez más existen más católicos bautizados, pero no practicantes ni evangelizados? Nos hemos vuelto católicos tradicionalistas. Bautizamos solo por el hecho de que así lo hacían mis padres, así lo hacían mis abuelos. Entonces hay que bautizarlo. Conseguimos padrinos que puedan darle a nuestros hijos buenos regalos, que tengan dinero, aunque sin importar que el día del bautizo los padrinos y los papás están bien bolos. ¿Qué ejemplo le van a dar a nuestros hijos? ¿Qué guianza le van a dar? Por eso es que hay menos evangelizados, porque solo buscamos padrinos de conveniencia, solo buscamos bautizar para poder hacer una fiesta, una reunión con los amigos, con los vecinos, con nuestra familia. Ya no es el sentido realmente de llevar un nuevo hijo de Dios. Preguntamos muchas veces si la gente nos bautiza solo porque hay que bautizarlo. Mi mamá me dijo que tenía que bautizarlo, mi papá me dijo. Tenemos que comprender que el bautizo es lo que nos vuelve hijos de Dios. Es lo que nos lleva a limpiar ese pecado que traíamos al nacer. Pero que no solamente lo tenemos que hacer, como ya les dije, por la fiesta, porque nos vamos a reunir, y no solo buscar esos padrinos por conveniencia, sino buscar gente que realmente nos ayuden a guiar a nuestros hijos al camino de Dios. Busquemos gente evangelizada para que puedan ayudarnos a guiar a nuestros hijos. Entonces, mis queridos hermanos, llevemos ese anuncio, y en primer lugar también desde el seno familiar, como dice acá, para llevar esos bautizados a que sean evangelizados. No solamente que hagamos un número inmenso de gente bautizada alrededor del mundo, pero que no conocen de Dios. Diremos ese anuncio a cada uno de esos bautizados para que conozcan el amor de Dios. Nos quedamos en la misma página 130 y nos vamos para seguir descubriendo. Como bien lo dice ahí, para seguir descubriendo es que nos sugieren, y yo siempre les recalco, debemos
abrir los oídos, abrir los ojos y abrir el corazón. Y tener esa perseverancia, esa decisión, ese ánimo, esas ganas de buscar. Nos han sugerido en lo que va de nuestro libro, en todos nuestros temas, tanto documentales, nos han sugerido catequesis del Papa Francisco, diferentes catequesis, nos han sugerido muchas cosas donde ya nos explican las cosas de una manera que nosotros tengamos la oportunidad de entenderlo más fácil. Entonces todo está en el querer, en la decisión que nosotros tomamos para ver ese documental, para tomarnos ese rato para escuchar esa catequesis, para leer, no sé qué cosas nos han sugerido ahí, pero siempre son cosas que nos hablan de Dios. Y ¿saben qué, mis hermanos? Eso nos ayuda para que nosotros podamos desenvolvernos en un ambiente en el cual quizás se va a hablar de alguna situación que tenga que ver con esos temas y nosotros podamos también opinar, podamos hablar sobre ese tema. ¿Por qué? Porque nos tomamos el tiempo para descubrirlo, porque no nos quedamos solo con el pedazo, porque nosotros aquí tratamos de resumir el tema, de darles de lo que el Señor nos ha dado a nosotros, pero también cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, diferentes formas de interpretación, de entendimiento. Entonces, hagamos ese ánimo, recordemos que hoy en día no hay quien no tenga a la mano un celular, donde pueda tener la oportunidad de escucharlo. Por ejemplo, en este tema 14 nos sugiere Papa Francisco catequesis sobre Hechos y Saulo. Ya hemos hablado en nuestro tema sobre Saulo, cómo él era un perseguidor, cómo él mataba, cómo él hacía tantas cosas paganamente, porque era un pagano, ¿verdad? Pero cómo el poder, el amor de Jesús lo cambió, cómo él también tuvo esa decisión, ¿verdad?, para cambiar. Entonces, en esta catequesis el Papa Francisco nos habla sobre todo eso, cómo él perseguía, cómo él se convirtió, sobre lo que hablaba hermano Julio en la cita también bíblica, de la ceguera que tuvo, ¿verdad?, de cómo él dijo que él era un instrumento, ¿verdad?, que él había elegido. Y así somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros seguimos aquí en este mundo porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tratemos de encontrar ese propósito. Aprendamos a escuchar la voz de Dios, porque siempre solo hablamos y entonces ¿cuándo escuchamos? Entonces no seamos como esos que dicen que tienen oídos y no escuchan, tienen ojos y no ven. Entonces, mis hermanos, abramos nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón y tomemos todo lo que podamos, que es para nosotros mismos, para nutrirnos, para aprender cada vez más del Señor. Sigamos descubriendo, mis hermanos. Muy bien, mis queridos hermanos, fue un gusto haber compartido con ustedes este precioso tema, el cual nos hablaba de la conversión de Pablo, ¿verdad? Y la cual nos invita a que nosotros también tengamos esa conversión, esa valentía que tuvo él de cambiar su vida radicalmente, de dar ese giro de 180 grados, de ser un perseguidor a llevar ese mensaje que Dios quiere que tú y yo también llevemos a cada uno de los rincones. Entonces vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos dio y por este mensaje que nos invita a llevar su evangelio a cada rincón del mundo.
Nos vamos a despedir diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de la gloria, Padre celestial, queremos agradecerte nuevamente por esa bella oportunidad que nos diste hoy de poder escuchar esta segunda parte de ese tema, Señor, en la cual nos invita a dar ese querigma, la cual nos invita a ser valientes y a llevar tu mensaje, Señor, aprovechando todas esas herramientas que hay actualmente, a esa tecnología, la cual tú permites también que nosotros tengamos al alcance de nuestras manos, Señor bendito, para que podamos dar ese mensaje, pero darlo con valentía, sin miedo, Señor, al que dirán, sin miedo a las represalias, sino sabiendo que lo más importante, como decía en ese libro, es siempre llevar ese mensaje, es siempre dar el querigma a todos los bautizados, a todos esos bautizados que están alejados, que no están convertidos, Señor, porque todos son tus hijos, todos somos tus hijos, Señor bendito. Y los pongo en tus manos en esta noche, para que pueda llegar el mensaje a cada uno de ellos, para que tengamos esa valentía de poder compartir esta catequesis con nuestros allegados, con nuestros compañeros, con nuestra familia, para que tu mensaje llegue a cada rincón, Señor bendito. Derrama tu Espíritu Santo a cada uno para que seamos valientes y tengamos la responsabilidad, la valentía y el amor de llevar tu mensaje. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.